Muy buen día a todas y todos. Estamos de nuevo en La Paz en Foco, el programa institucional del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz y Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy tenemos un invitado muy importante, que es un orgullo para la Universidad Nacional de Colombia, el magistrado Óscar Parra, egresado de la universidad, profesor hoy de la especialización en Justicia Transicional de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia y una de los magistrados paradójicamente con una gran trayectoria y más jóvenes de la Jurisdicción Especial para la Paz creada por el Acuerdo de Paz. Óscar, bienvenido a La Paz en Foco. Muchísimas gracias. Óscar, en estos tiempos estamos haciendo balances del proceso de paz, estamos en un tiempo de movilización donde la sociedad ha reclamado al gobierno por el tema de los líderes sociales, por el tema de la escasa implementación del acuerdo de paz, por temas de equidad, por temas laborales, por distintos temas de la agenda social. Estamos como en una especie de primavera democrática en Colombia que cambia la imagen que teníamos en los últimos años respecto del acuerdo de paz, y es que estamos antes en una situación en la cual se ha perdido un referendo por poco, pero se había perdido, y luego quienes habían, digamos, liderado esa causa del no ganaron la presidencia, y entonces parecía que el pueblo no quería la paz, que la sociedad no quería la paz, y teníamos un pulso permanente, digamos, entre el partido político, los seguidores del gobierno y las nuevas instituciones. Entonces había proyectos de ley para echar atrás temas de restitución de tierras, proyectos de ley que buscaban prohibir que, por ejemplo, la fuerza pública pudiera entregar informes a la Comisión de la Verdad, el gran proyecto de objeciones del presidente Duque frente a la JEP. Entonces veíamos permanentemente una tensión. Podemos decir que hoy la JEP, la Comisión de la Verdad, ya tienen un camino libre, tienen su reglamento establecido, tienen su institucionalidad, sus recursos, han creado los caminos, digamos, institucionales para avanzar, y que el país puede ya decir que esta página está cerrada y que debe concentrarse más en los resultados de estas instituciones. Pues quisiera resaltar que si bien hay desafíos y grandes desafíos para el sistema integral, la JEP está avanzando. Esta semana hemos consolidado, en estas últimas semanas hemos consolidado ya el primer bloque de más de 200 versiones voluntarias desarrolladas en el marco de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz. Yo actualmente presido esa Sala de la Jurisdicción Especial para la Paz, que constituye como una puerta de entrada frente a todos los informes y las contribuciones a verdad de muchos de los comparecientes ante la jurisdicción. Y por eso quise comenzar esta respuesta con la mención a las versiones voluntarias, porque es una muestra respecto a que, aunque hay desafíos, la implementación del proceso de paz en lo que corresponde a la Jurisdicción Especial para la Paz está en un proceso muy dinámico. Todas las salas y secciones estamos actualmente con diversas competencias, con diversos procesos, con diversas decisiones, con diversos escenarios de rendición de cuentas. Y, por ejemplo, este tema uno de los temas que nos ocupa el día de hoy, las versiones voluntarias, demuestran que el modelo de la jurisdicción está dando algunos pasos importantes. Por ejemplo, se han podido avanzar versiones tanto individuales como colectivas, como por escrito, ante la Sala de Reconocimiento, en 7 grandes macrocasos que ha ido priorizado la jurisdicción a través de la Sala de Reconocimiento. Un primer caso en temas de secuestro, un segundo caso sobre la situación territorial en Tumaco, Ricaurte, Barbacoas, un tercer caso sobre las ejecuciones extrajudiciales llamadas comúnmente como falsos positivos, un cuarto caso sobre la situación territorial Urabá, un quinto caso sobre la situación territorial en norte del Cauca y sur del Valle del Cauca, un sexto caso sobre la violencia contra el partido político Unión Patriótica y un séptimo caso sobre el reclutamiento de niñas y niños en el conflicto armado. Eso nos muestra que en lo que corresponde a la Sala de Reconocimiento se ha ido avanzando bastante en tan solo estos primeros 2 años, y que por eso venimos consolidando diversas etapas del procedimiento que esperamos nos permitan tomar las primeras grandes decisiones el próximo año. Óscar, hagamos 2 preguntas muy puntuales
para ayudar a orientar la opinión pública a las víctimas que están muy a la expectativa. Que están abiertos 7 casos quiere decir que ya está cerrada la decisión de abrir casos o que se van a seguir abriendo más casos sobre todo el país. Y 2, miremos las cifras generales también, que siempre ayuda. ¿Cuánta gente de FARC se ha, digamos, postulado ante la jurisdicción? ¿Cuántos miembros de fuerza pública? ¿Cuántos terceros o funcionarios civiles que, recordemos que en la implementación en el Congreso se distorsionó un poco el acuerdo, pero bueno, así quedó el acto legislativo y se estableció en el fondo que terceros, digamos que han estado involucrados de una u otra forma, directa o indirectamente en graves crímenes, o funcionarios civiles solo concurren voluntariamente? Sí, quisiera dar una respuesta inicial. Ese es un tema realmente complejo. Quiero plantearlo desde las cifras de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP, de la cual soy actualmente el presidente, y por eso pues son las cifras que más manejamos desde la Sala, en estos 7 macrocasos. Pero voy a comenzar por la pregunta por los informes y las nuevas priorizaciones. Nosotros hemos recibido más de 200 informes en la Sala de Reconocimiento. La Sala obviamente tenía que tomar unas decisiones estratégicas iniciales en su primer año de funcionamiento y con la información disponible, los informes que inicialmente había entregado la Fiscalía General de la Nación y diversos informes institucionales que habíamos recibido, avanzó la primera ronda de priorización que condujo a estos 7 macrocasos. Después de la apertura de estos 7 macrocasos que he mencionado, hemos recibido más informes. Y lo que va a hacer la Sala de Reconocimiento el próximo año es un proceso de rendición de cuentas y de presentación pública de esa información. La va a sistematizar, tenemos que agrupar esa información, identificar qué hemos recibido frente a ciertas temáticas, frente a ciertas conductas, frente a ciertas regiones, frente a ciertos territorios. Y el próximo año esperamos al menos desarrollar al menos 1 o 2 rondas más de priorización. Nosotros venimos avanzando con los casos ya priorizados que están en una etapa que podría llamarse intermedia. Estos casos que hemos avanzado, la gran mayoría, 6 de los 7 casos ya han empezado a convocar y a desarrollar versiones voluntarias. ¿Qué significa? Un primer llamado a quienes son mencionados en estos informes para su contribución a verdad y unos primeros llamados a las víctimas para que presenten observaciones en relación con esas contribuciones a verdad o para que presenten más informes en relación con estos macrocasos. Y a partir de ello hemos empezado procesos de contrastación de esa información. Eso nos permitirá el próximo año acercarnos a determinar ya hechos y conductas. Mi sala se llama en efecto de reconocimiento de verdad, responsabilidad y de determinación de hechos. Y esa determinación nos permitirá llamar a reconocimientos públicos, en audiencias públicas de reconocimiento de responsabilidad a los partícipes determinantes en estas graves conductas. Las nuevas priorizaciones entonces tratarían de tomar algunos aprendizajes también de esta primera etapa de priorizaciones. Tenemos que analizar dentro de la metodología que hemos desarrollado si hay nuevas situaciones territoriales que debemos priorizar, qué nuevos casos de alcance nacional podrían priorizarse o qué casos de alcance más local y territorial podrían desarrollarse. En eso estamos. En los últimos meses tomamos decisiones de ampliar el plazo para la presentación de informes ante la Sala, ante la petición de más de 15 organizaciones de derechos humanos en el país. Y por eso entonces este próximo año vamos a seguir recibiendo informes. Los informes han permitido que un importante nivel de movilización por la construcción de rendición de cuentas e impulsos de procesos de verdad ante la JEP. Y entonces vamos a seguir en esa vía. Asimismo, respecto a terceros, en algunas de las situaciones territoriales han empezado análisis sobre terceros. Nosotros estamos por empezar, ya lo hemos hecho, de hecho en algunos de los casos, un llamado a terceros para que rindan su versión voluntaria sobre lo que dicen en algunos informes sobre estos terceros. Lo hemos hecho ya en el caso 3 sobre las ejecuciones extrajudiciales. Van a empezar procesos en los casos territoriales, en los casos 2, en el caso 2 sobre Tumaco, Ricaurte, Barbacoas, en el caso 4 sobre la situación territorial Urabá.
Y en ese sentido, la sala va procesando la verdad de esos terceros. Ahora, la sala de definición de situaciones jurídicas también ha empezado un trabajo particular en relación con terceros. Ustedes han podido ver, se han empezado tomas de versiones, una toma de versión de contribución a verdad, en el caso de David Char, en el caso de Álvaro Ashton, y probablemente continúen diversos procesos de desarrollo de versiones y de contribución a verdad y de contribución de verificación del cumplimiento del régimen de condicionalidad en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces, como vemos, hay mucho dinamismo a través de los casos, a través del trabajo de las salas y de las secciones de la jurisdicción, y esperamos ofrecer más resultados, más visibilización de nuestro trabajo el próximo año. Sí, aclarar estas dimensiones complejas es importante porque la JEP en última instancia es un tribunal, es un sistema de justicia, debe garantizar una serie de derechos tanto a los comparecientes como a las víctimas y obviamente ahí tiene su diseño institucional. Creo que esta primera etapa, en la sala donde tú estás, la sala de reconocimiento, es muy importante en este sistema de justicia por el hecho de que la JEP se basa justamente en este régimen de condicionalidad, de que quienes concurren de algún modo ya están asumiendo una responsabilidad y de alguna forma esperan que su colaboración con la justicia, con la verdad, digamos, del establecimiento de la verdad judicial, les reporte de algún modo penas distintas, penas propias, digamos, y penas más bajas y penas alternativas, digámoslo, penas distintas, digámoslo así. Y obviamente esto tiene una dinámica y a veces las víctimas quieren que en la primera audiencia se conozca todo. Quisiera hacer una pregunta muy puntual sobre la relación con Comisión de la Verdad en esto por la siguiente razón. Digamos, yo no conozco la información que ha entregado la Fiscalía a la JEP, pero por lógica formal podríamos hacer más o menos la siguiente conjetura a título de discusión. La impunidad en Colombia ha sido del 98% en casi todos los crímenes graves. Es decir, desaparición forzada está en el 100%, violencia sexual está en el 98%, asesinato de sindicalistas está en el 98%, desplazamiento está sobre el 95%. Es decir, la justicia ordinaria, y sin que esto quiera decir que estamos contra el sistema de justicia ordinaria para nada, hemos visto expresiones muy importantes como la investigación de la parapolítica en la Corte Suprema o todos los desarrollos de la Corte Constitucional, pero en términos generales, en términos de la investigación judicial, la impunidad es altísima históricamente en Colombia, entonces quizá esa información que llega de la justicia y del sistema de la Fiscalía pues está basado en la misma estructura y por lo tanto no va a aportar suficientemente al esclarecimiento de la verdad en la JEP. Entonces vienen las colaboraciones de quienes se postulan y viene la otra pregunta y es si las víctimas o los informes de la Comisión de la Verdad van a contribuir y cómo. Porque mucha gente dice, bueno, ¿cuál es la discusión? La Comisión de la Verdad está levantando testimonios, está buscando que también concurran muchos de los que van a la JEP allí y entonces nadie entiende como qué van a hacer a la Comisión de la Verdad, qué van a hacer a la JEP, qué va a hacer la Comisión de la Verdad con este informe. Entonces, ¿cómo espera la JEP recibir esos informes o insumos de Comisión de la Verdad o de las víctimas? Y a veces ahí hay un problema técnico, es que la mayoría de las víctimas tienen unas condiciones de vulnerabilidad muy grandes como para sistematizar informes y todo esto. Entonces hay una complejidad, muchas víctimas, un universo muy grande, están en la Colombia profunda, como se dice, y cómo llegan entonces las víctimas y qué esperan de la Comisión de la Verdad. Sí, al respecto, quiero referirme primero al tema de participación de las víctimas y después me referiré al tema de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y en general al sistema integral, cómo está operando la articulación dentro del sistema. Respecto a la participación de las víctimas, quiero resaltar algunos temas relevantes en el marco de la sala de reconocimiento. Primero, por ejemplo, el desarrollo del sistema de presentación de informes ante la sala fue de alguna manera objeto de participación de las víctimas a través de una audiencia pública. Hicimos una audiencia pública con muchas organizaciones de víctimas, con la academia, a partir de la cual recibimos insumos y armamos a partir de ello la guía de presentación de informes de la sala de reconocimiento. Luego hicimos una audiencia para los debates sobre priorización que impactó en la guía de la sala de reconocimiento sobre la priorización de situaciones y casos.
Y posteriormente hemos construido un sistema de alguna manera creativo en términos de la acreditación de víctimas para estos macrocasos. Hemos empezado a acreditar incluso teniendo en cuenta la perspectiva étnica y las diferencias culturales, estas situaciones y estos desafíos que se están presentando en territorios. Y por ejemplo, en el caso 1 llevamos más de 1.200 víctimas acreditadas en el gran macrocaso sobre secuestro. En ese sentido, hemos hecho trabajo a lo largo de todo el país difundiendo los alcances de estos casos nacionales y casos territoriales, y eso nos ha permitido entonces diálogos sobre las dudas puntuales de algunas víctimas que incluso nos han planteado críticas, dudas, preguntas, pero han accedido a acreditarse en los casos. Entonces, en el caso 1 hemos acreditado más de 1.200 personas, en el caso 3 hemos superado ya las 500 víctimas acreditadas. Es decir, y por cuestiones de tiempo no me refiero tan a detalle a los demás casos, pero por ejemplo en el caso 2 hemos hecho una acreditación de más de 20 escenarios de participación de sujetos colectivos en la situación territorial de Tumaco, Ricaurte, Barbacoas, y modelos de acreditación particular, especial, diferenciados y estratégicos vienen surgiendo en la situación territorial Urabá, y así sucesivamente va a desarrollarse en los diversos macrocasos. En ese sentido, la participación de las víctimas viene obrando de diversas formas en los macrocasos. En el caso 3, por ejemplo, recientemente hicimos una audiencia de observaciones donde participaron las madres de Soacha y se pronunciaron sobre muchas de las versiones voluntarias que habíamos desarrollado sobre las ejecuciones extrajudiciales que analizamos en el caso 3. Y en el caso 1 se desarrollaron informes de carácter mixto, tanto escrito como oral, donde participó, por ejemplo, Ingrid Betancourt, Clara Rojas, Sigifredo, varias de las víctimas históricas en el gran tema del secuestro, pero también estamos escuchando a víctimas de secuestro a lo largo del país. Entonces, e incluso en el exterior. Por eso entonces el dinamismo de la participación de las víctimas ha sido muy importante. ¿Qué queremos fortalecer a futuro? Participación de las víctimas en las observaciones a versiones voluntarias, participación de las víctimas en los escenarios de audiencias de reconocimiento de responsabilidad ante la sala de reconocimiento y participación de las víctimas en la discusión de los proyectos de sanción propia que irán en la resolución de conclusiones que emita la sala. Entonces, por supuesto, estamos en diversos diálogos, hay diversos desafíos, pero ha ido avanzando mucho este proceso. Ahora bien, el punto de partida del surgimiento de la JEP es precisamente esta lucha contra la impunidad. La constatación de la impunidad estructural en el país es uno de los elementos que da piso a la construcción de este sistema estratégico de administración de justicia concentrado en macroprocesos, en macrocriminalidad, en macrocasos. ¿Por qué? Porque si siguiéramos una lógica de investigación individual de los casos nos demoraríamos 50, 60 años. ¿Qué estamos intentando? Y ahí entro a la pregunta por el sistema integral y la Comisión de la Verdad. Estamos intentando que estos informes sean un punto de partida que refleje los avances importantes que logró la justicia ordinaria, que los hay, avances importantes que había alcanzado la Fiscalía, y por eso nos presentan 17 informes por parte de la Fiscalía a la sala de reconocimiento. Varias instituciones como la Procuraduría, incluso la Contraloría han presentado informes ante la jurisdicción y estamos por avanzar en la presentación de informes del Consejo Superior de la Judicatura y la Jurisdicción Penal Militar. Pero la idea es que eso sea un punto de partida y a partir de allí complementar con estas versiones voluntarias, con procesos de contrastación, etc. Todos estos informes son también de acceso para la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. ¿Y eso qué significa? Muchas organizaciones nos han presentado la información conjuntamente tanto a la jurisdicción como a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Y por eso esa información es parte ya de todo el sistema integral. La Comisión de Esclarecimiento de la Verdad también ha empezado diálogos con nosotros para identificar rutas estratégicas de colaboración. La Comisión le quedan 2 años de funcionamiento y por eso estamos pensando unas rutas que nos permitan el diálogo más estratégico, más fluido para el impulso de una rendición de cuentas, de procesos de responsabilidad
actividades conjuntas. Y asimismo lo hemos desarrollado con la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Es decir, el sistema integral está actuando como sistema. Estamos creando procesos de articulación en escenarios, temáticas, casos puntuales, y esperamos que ello nos permita entonces fortalecer el sistema como un todo. Oscar, las preguntas que estoy haciendo las hago un poco por el diálogo que hay permanentemente con las víctimas, las organizaciones sociales. Y una que es recurrente es la siguiente. Dicen muchas víctimas, bueno, va a haber una selectividad, una priorización, ya están las reglas establecidas, se está avanzando en ese camino. Y obviamente las sanciones que se van a establecer a las personas responsables, independientemente de si son sanciones, digamos, propias, alternativas o ya de más fondo, van a buscar que esas sanciones sean reparadoras. Sin embargo, hemos visto por la experiencia histórica, Ley 975 y aún en el proceso, que los daños que se han cometido en el país son tan grandes, sobre todo los daños colectivos, que difícilmente, aun si los responsables tuvieran todo el dinero del mundo, no se puede reparar con los recursos materiales que tienen o con los esfuerzos que puedan desplegar, digamos, a través de estas sanciones. Y entonces, ¿qué decirle a las víctimas respecto de esa tensión que hay entre un universo de cerca de 10 millones de víctimas, proceso de selectividad, priorización, sanciones que van a tener un carácter reparador, pero que no alcanzan a lograr una reparación integral? ¿Cuál es la respuesta frente a reparación integral desde lo que puede hacer la JEP y también desde lo que no le corresponde y le corresponde a otras instancias? Sí, quiero contestar a esa pregunta en una forma inicial, porque sin duda alguna, en los 7 macrocasos que estamos avanzando, nos va a llegar planteamientos judiciales puntuales en ese punto, y no quiero como adelantar un criterio tan específico que genere un prejuzgamiento de mi parte, pero lo que sí puedo plantear en términos generales es lo siguiente. La sala de reconocimiento, en las primeras discusiones que surgieron sobre en torno a la priorización y la guía de priorización, decidió avanzar inicialmente con las decisiones de priorización. Y hemos dejado para una etapa posterior las decisiones de selección. Okay. ¿Qué significa eso? Que en estos momentos hemos priorizado grandes macrocasos dentro de lo que la ley nos exige priorizar y dentro de lo que la ley nos exige también seleccionar, que son cierto tipo de graves violaciones de derechos humanos y graves infracciones al derecho internacional humanitario. Y en ese sentido hemos ido avanzando por esa vía, los llamados crímenes internacionales. En ese marco, entonces, nos van a tocar algunas tareas de selección en el marco de los macrocasos, y por eso queremos adelantar esa discusión en los casos puntuales, frente a desafíos puntuales y específicos de gestión judicial de casos. Sin embargo, hay que resaltar que las decisiones de selección tienen un escrutinio muy fuerte, es decir, tienen que ser muy transparentes en la forma como operan los criterios de selección. Tienen que ser participativas, es decir, que en el momento en el que se tomen las decisiones de selección, probablemente estén involucrados muchos de los desafíos asociados a las observaciones de las víctimas, a todo el proceso de versiones, a toda la gestión judicial de los casos. Asimismo, frente a la selección existirán recursos judiciales, se van a poder plantear, por ejemplo, recursos de apelación respecto a la selección o no selección de cierto tipo de casos o de hechos. Pero la estrategia de la jurisdicción inicialmente es utilizar los macrocasos para analizar globalmente, en una forma muy rigurosa, una gran cantidad de hechos. Es decir, respuestas que sean dignificantes de las víctimas, entendidas como un todo, las víctimas del secuestro, por ejemplo, las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales, las víctimas del reclutamiento, las víctimas en las situaciones territoriales, las víctimas de la violencia contra la UP. Es decir, que el tipo de patrones, prácticas, políticas, contextos que sean analizados en los casos sean lo suficientemente representativos para tener un impacto de justicia para toda la sociedad y para todas las víctimas.
En ese diálogo estamos avanzando poco a poco en esa materia. Por eso es que las discusiones sobre priorización son tan difíciles, porque nos toca construir casos que tengan la vocación de tener ese impacto representativo y reparador. Ahora, finalizo esa respuesta señalando que hacemos parte de un sistema integral, donde la JEP es solo el componente judicial y el trabajo de la JEP no puede entenderse aislado de ese sistema. Y ese sistema tiene un componente de verdad, tiene un componente de justicia, que es la JEP, tiene un componente asociado a la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y tiene un cuarto gran componente asociado a las medidas de reparación. Esas medidas de reparación hacen parte del sistema, se canalizan por la ley de víctimas, por la unidad de víctimas, pero también por otro tipo de medidas que están por construirse, donde no solamente va a intervenir la JEP, sino tiene un rol también el gobierno nacional, tiene un rol diversas instituciones estatales, y por eso es un componente que todavía está por complementarse y construirse en forma paralela, complementaria y en diálogo con el sistema de reparaciones que actualmente existe. Y por supuesto la JEP, en el marco de sus sanciones restaurativas, tendrá que empezar a pensar muchos de los procesos restaurativos anclados a dinámicas de reparación que vienen avanzando en el país. Bien, gracias a la teleaudiencia por acompañarnos el día de hoy en La Paz en Foco. Estaremos próximamente con otro programa llevando los temas que son relevantes para la construcción de la paz de Colombia.